Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar este costurero de viaje. Como ves, es muy compacto, pero cuando lo abrimos vas a ver que tiene un montón de capacidad. Tiene un montón de compartimentos, fijaros qué forma tan original. Y además veis que tenemos todas nuestras cosas a la vista porque hemos hecho estos compartimentos con plástico transparente o hule de cristal. Además, en este vídeo, si te da miedo utilizar este material, te voy a dar 3 consejos que son infalibles para que cuando cosas el plástico transparente te quede perfecto. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el mini costurero empleamos los siguientes materiales. 2 telas que, como veis, combinan entre sí. También tenemos un trocito de fieltro. En este caso es una tela que hace contraste, pero creo que le va bien por el estampado en granate que tiene esta tela principal. También en granate tengo una cinta de bies. Luego tenemos un botón estabilizador para darle forma y cuerpo a nuestro trabajo. Plástico transparente o hule de cristal para que se vea perfectamente lo que tenemos guardado en el interior de cada uno de los bolsillos. Luego tengo 2 cremalleras que en realidad las voy a transformar en 4. Para ello tengo 2 cursores que son iguales. Necesitamos en realidad cremalleras de 15 centímetros. Yo, como no las tengo, lo que voy a hacer es transformar estas. Y por último tenemos este tipo de cinta de raso que se conoce como cola de ratón, que es con la que vamos a cerrar luego nuestro estuche. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Y vamos a cortar las siguientes piezas. En un tamaño de 12 x 36 cortamos una pieza de la tela exterior, otra de la tela interior y otra de estabilizador. Y con un tamaño de 10 x 36 también cortamos tela exterior, tela interior y estabilizador. Con la ayuda de una regla vamos a realizar sobre la parte exterior el diseño del acolchado que queramos realizar. Yo simplemente voy a hacer unas líneas paralelas unas a otras 2 centímetros. Este paso también lo damos en la otra tela exterior, en la que mide 36 x 12 y en la que mide 36 x 10. Cuando hayáis realizado el diseño del acolchado, formamos un gran sándwich que va a estar compuesto por la tela exterior con el derecho hacia nosotros. A continuación colocamos el estabilizador y por último la tela interior con el derecho hacia la mesa y el revés hacia el estabilizador. Estas 3 piezas yo las he sujetado un poquito con la ayuda del pegamento en spray. Es súper práctico para este tipo de trabajo. Si no tenéis pegamento en spray, lo que podéis hacer es sujetar las piezas bien con alfileres o con un hilván. A continuación nos vamos a la máquina para dar estos pespuntes y aquí podéis elegir si bien darlos con un hilo que haga contraste o bien hacerlo con un hilo al tono de las telas. Mira, ya he acolchado las 2 piezas y la verdad es que el acolchado siempre enriquece mucho los trabajos, les cambia completamente el aspecto. Ahora nos quedamos con la tira que es más estrecha, la que tiene 10 centímetros de ancho, y tomamos una pieza de fieltro que tiene 12 x 10 y lo que tenemos que hacer es colocarla justo en el centro. Nos vienen perfectas las marcas que hemos hecho del acolchado para tomar esa referencia y vamos a sujetar de momento con un par de alfileres para que no se mueva. Y cuando lo tengáis así sujeto, vamos a dar una costura de zigzag aquí y aquí para unir las 2 piezas completamente. Y con este pespunte de zigzag dado, vamos a dejar esta pieza aparte y vamos a preparar los bolsillos con cremalleras. Vamos ahora ya a preparar los bolsillos que van con el plástico transparente. Quizás esta sea una de las partes que puedan resultar más retantes si nunca has trabajado con este material, pero no te preocupes porque te voy a dar unos trucos que van a hacer que esta costura sea mucho más sencilla. Lo primero que tienes que hacer es preparar el plástico, que esté bastante estirado. Muchas veces al guardarlo queda deformado y esto dificulta la costura que tenemos que realizar sobre él. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, mi truco número 1 para trabajar con este material sería plancharlo. Pero para plancharlo no lo puedes hacer directamente porque lo vas a derretir. ¿Qué vamos a hacer? Poner encima otra tela y con la plancha a baja temperatura le vamos a dar calor. De esta manera vamos a conseguir que quede bien liso y que sea mucho más sencillo utilizarlo.
El segundo truco que te quiero dar es que a la hora de coser el plástico en la máquina puede ser muy desafiante porque el plástico va a tender a engancharse y los dientes no van a poder tirar de este material. ¿Cuál es el truco? Bien, poner debajo un papel. Yo voy a utilizar un papel de horno, pero perfectamente puedes utilizar un papel de seda o incluso un folio normal. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la cremallera. Como ves, no he partido el plástico y tampoco he ajustado el tamaño. ¿Por qué? Porque así también va a ser mucho más sencillo colocar la cremallera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerla centrada en esta pieza, que como ves es más ancha que lo que realmente necesito. Y vamos a dar un pespunte a la derecha y a la izquierda con el prensatelas específico para colocar cremalleras. Después colocaremos un cursor que nos falta y os voy a enseñar cómo queda. Mira, recién sacado de la máquina. ¿Qué tenemos que hacer? Damos la vuelta y rasgamos el papel y la costura queda perfecta. Dejo el papel debajo porque quizás lo veáis mejor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Abrir la cremallera y claro, esto no está abierto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues doblamos así a la mitad, tomamos unas tijeras y vamos a cortar. Comprobamos que la cremallera va bien. Y ya tenemos cosida la cremallera en el plástico de una manera súper sencilla y con un resultado perfecto. Una vez que hemos cortado el plástico y hemos comprobado que la cremallera abre y cierra sin ningún problema, lo que hacemos es cortar dos trozos. Aquí ya los tengo preparados, que tienen 13 centímetros. De aquí a aquí. Y he colocado un cursor adicional para tener dos bolsillos. Entonces, tomamos ahora la pieza, en este caso la que tiene 12 centímetros de ancho, y trazamos en todo lo largo una línea justo a la mitad, a 6 centímetros de los bordes. Y vamos a colocar los bolsillos de la siguiente manera. Alineamos la cremallera con esta marca. Nos aseguramos que la cremallera cierra hacia afuera. Y cuando la tengamos alineada vamos a sujetar aquí con unas pinzas para que no se mueva. Y lo que vamos a hacer es dar por aquí un pespunte en forma de zigzag para unir el bolsillo transparente a la tira que tenemos exterior. De nuevo, para coser este zigzag con más facilidad podéis poner, si os es necesario, por encima un papel de horno o de seda para que así deslice con más facilidad el trabajo en la máquina de coser. Vamos a dar este paso tanto en este lado como en este otro lado. Ahora ya con el pespunte dado, veis que tenemos fijado el bolsillo transparente a los lados. Vamos a ajustar el tamaño de las piezas de plástico al tamaño de la base. Simplemente cortamos al borde y cuando lo hayamos hecho también vamos a dar este mismo pespunte de zigzag en los lados. Ya tenemos estos pespuntes dados y la verdad es que el truco del papel es fantástico para coser el vinilo. Ahora lo que vamos a hacer es poner el remate que va en la base de esta pieza. Para ello yo he cortado una tira de 4 centímetros de ancho de la tela que va en este lado y como veis la he planchado de la siguiente manera. He planchado hacia el interior 1 centímetro y el otro centímetro formando una tira que tiene este tamaño. Lo que vamos a hacer es colocar esta tira justo aquí al final del bolsillo, haciéndola coincidir con estas costuras que tenemos del acolchado. Y entonces vamos a dar un pespunte justo aquí pegadito al borde y aquí también pegadito al borde para así rematar el bolsillo. Vamos a dar estas costuras tanto en este lado como en este otro y continuamos. Ya tenemos el remate puesto en la base de los dos bolsillos y ahora vamos a dar los mismos pasos en esta otra pieza que os recuerdo que tenía un ancho de 10. La diferencia va a ser que vamos a centrar la cremallera con respecto a esta medida, por tanto haremos una línea a 5 centímetros. Colocaremos las piezas de plástico exactamente igual, fijaros
que nos van a llegar hasta aquí aproximadamente, y luego colocaremos encima también este remate que va a ir tapando parte del fieltro y parte del bolsillo de plástico. Así que vamos a preparar este lado de una manera absolutamente equivalente y continuamos. Mirad, ya tenemos también esta pieza preparada, la que tiene el fieltro, y ahora lo que vamos a hacer en ambas piezas es rodear todo el contorno con una cinta de bies, que en este caso es en tono granate, para rematar. Comentaros que el paso de la colocación de la cinta de bies lo vamos a omitir porque tenemos un vídeo muy completo en el canal sobre cómo utilizar este material, cómo colocarlo para que os quede bien, hacer las esquinas, etc. Pero lo que sí os voy a comentar es que en condiciones normales yo la cinta de bies la colocaría desde el lado exterior, cosería por aquí a máquina y remataría a mano por el interior. Sin embargo, en este caso, como estamos utilizando el plástico transparente, lo vamos a hacer al revés, porque luego aquí coser a mano con el plástico puede ser bastante complicado. Entonces la vamos a colocar de esta manera desde el lado interior, luego la doblaremos y coseremos a mano por el lado exterior. Así que voy a colocar la cinta en ambas piezas y os enseño ya el resultado. Ya tenemos las dos piezas con la cinta de bies colocada, que la verdad es que cambia completamente los trabajos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar una pieza encima de otra, en concreto la que es más estrecha va encima de la que es más ancha. Vamos a alinear haciendo coincidir el extremo de esta pieza, tanto arriba como abajo, con el ancho de la pieza que tenemos abajo y centrado con estas piezas de tela estampadas. Entonces voy a retirar la cremallera para que queden hacia arriba y no nos molesten a la hora de coser. Vamos a dar un pespunte justo por aquí, por donde es la unión de la cinta de bies con la parte principal de esta pieza que ahora tengo en vertical. Mira, ya he dado el pespunte aquí a derecha y a izquierda, y para que esto quede todavía más estable vamos a dar por este lado también un pespunte. Lo podéis dar o bien aquí justo en la unión de la cinta de bies y la tela principal, pero en este caso va a quedar otro pespunte justo por aquí encima, o bien darlo pegadito al borde de la cinta de bies. Mira, ya tenemos las dos piezas unidas perfectamente. Comentaros que cuando atáis estos pespuntes no tenéis que llegar aquí hasta el final, sino nos quedamos justo a la altura de donde empieza aquí la cinta de bies y empezamos justo donde empieza. Del mismo modo, cuando damos estos pespuntes por aquí, por esta parte, empezamos aquí y terminamos aquí. Ahora ya lo que nos queda es cerrarlo y poner el botón que sirve para cerrar. Para cerrarlo simplemente doblamos de esta manera. Ahora le va a costar un poquito quedarse en su posición por el plástico, porque se tiene que acostumbrar a estar así cerrado, pero veis cómo queda. Entonces, una vez que lo tengáis cerrado, lo que vamos a hacer es coser justo aquí un botón, que sería, veis, en esta línea, vamos a marcarla, sería aquí, lo vamos a poner a la mitad. Y también vamos a coser la cinta de raso que va a servir para cerrar. Confirmamos que la marca que hemos hecho está a la mitad, es decir, a 6 centímetros del borde, y tomamos un cordón de raso. El mío mide 90 centímetros y en uno de los extremos le he hecho un nudo. Para ahora, justo en esta marca, darle unas puntadas y sujetarlo. Y justo encima vamos a coser el botón que nos va a servir para cerrar el trabajo. Y con el botón cosido ya tenemos terminado nuestro estuche, que en esta ocasión lo hemos confeccionado con la idea de utilizarlo como costurero. Por eso hemos puesto este fieltro aquí para poder clavar todas nuestras agujas y alfileres y tener las cosas a mano. Para cerrarlo, muy sencillo, simplemente doblamos los compartimentos centrales, luego el que tiene el botón,
por último el que no tiene nada. Y ahora tomamos esta cuerda, damos vueltas en función del tamaño que tenga este estuche en cada momento, como de lleno esté, por eso lo dejamos un poquito más largo y ya lo tendríamos. Habéis visto que es un trabajo muy sencillo. Voy a llenarlo y os enseño cómo queda. Mirad, ya tenemos preparado nuestro costurero de viaje. Si sustituís este fieltro por otro compartimento con cremallera, perfectamente lo podéis utilizar como pequeño joyero de viaje. ¿Cómo funciona ahora el cierre? Muy sencillo. Doblamos hacia el interior las partes que son más estrechas, luego doblamos la pieza que tiene el botón y por último la que no tiene el botón. Y ahora hacemos un par de vueltas con esta cuerda para cerrar este paquetito y ya tenemos listo nuestro estuche de viaje, que como os digo puede ser perfectamente un costurero o un joyero, lo que más os apetezca. Habéis visto que es una labor sencilla y que además coser el plástico no tiene por qué ser una complicación si seguís los trucos que os he dado. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.